Muy buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar entonces el tercer bimestre ya con fuerza en lo que es historia, ¿sí? Ciencias sociales. Vamos a seguir viendo ya en el siglo XX la etapa republicana peruana, que en este caso a partir de 1920, ¿no? Con el oncenio, bueno, 19, ¿no? El oncenio de Leguía. Ya, antes de avanzar con, con, con este gobierno, a ver chicos, vamos a hacer un pequeño análisis y comparativa con las actuales circunstancias políticas que nosotros estamos viviendo, ¿sí? Y dense cuenta de algo, nada ha cambiado, todo sigue siendo igual, promesas, corrupción, persecuciones políticas, mentiras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso les digo a ustedes, chicos, no crean ustedes que porque este gobierno es así, ustedes digan, uy, este gobierno es el único, los demás no fueron así. No, nosotros vivimos ya, los que estudiamos la historia del Perú, sabemos muy bien cómo es esto, ¿no? Y, y bueno, ustedes también tienen que conocer. Como un puntillazo en la brocha del, del pintura que está en la historia del Perú, veamos ahora y analicemos el oncenio de Leguía. 11 años en el gobierno. Miren, ¿ah? A ver, acá lo he escrito bastante, ¿sí? Era un hombre más bien bajito, acá está él es Leguía, el que está acá es Leguía, bastante bajito, pero de un grupo bastante oneroso, ¿no? De la clase media alta, ¿sí? A ver, dice, al aproximarse las elecciones el Partido Civil, recuerden la oligarquía, el Partido Civil, ya pues presentó a su candidato, Antero Aspíllaga. Pero ya el pueblo peruano estaba cansado de este partido, ¿no? De la oligarquía, y entonces va a emerger una figura, Augusto Belisario Leguía, como candidato opositor al Partido Civil, ¿sí? En un partido llamado Partido Constitucional, un nuevo partido, ¿sí? Quienes lo apoyaban, estudiantes sanmarquinos, que lo habían nombrado el maestro de la juventud, ¿no? Y toda la clase media, pues Leguía fue percibido como una alternativa política viable, muy distinta a lo que fue el civilismo. Eh, Fíjense, miren cómo hace su discurso, ¿eh? Conocidazo, ¿eh? Conocidazo, miren. En 1919 Leguía ofrece solucionar el problema de Tacna y Arica, problemas territoriales, ¿no? Que teníamos con Chile. Recuerden, en la guerra con Chile, ellos todavía estaban administrando Tarapacá, que ya había pasado para ellos, Arica y Tacna. Y dijeron por 10 años nada más, Tacna y Arica. Y miren, 1919 y la guerra había sido la guerra había acabado en 1883. ¿Ok? 37 años ya había pasado y Chile seguía administrando Tacna y Arica. ¿Sí? Tacna. Ojo, ojo, hasta allí era ya chileno. Algo que los peruanos todavía no habíamos renunciado, pero bueno, pues no teníamos la fuerza militar como para hacer otra guerra, ¿no? Entonces Chile, pues, de forma abusiva, seguía aprovechándose de Tacna, ¿no? Y Arica, que deberían regresar a nuestra patria, llámese un plebiscito. 10 años después nada más de la guerra, ¿no? O sea, en 1893, pero ya estábamos 1900, ya 19 y todavía nada, ¿no? Entonces, él, me hace recordar pues a Evo Morales en Bolivia cuando a su pueblo, ¿no? Para ganarse adeptos, plantea pues una salida al mar y le hace un juicio a Chile, ¿no? Que lógicamente perdió, pero bueno. Entonces, Augusto B. Leguía, igual, reivindica a la población para que lo apoye, ¿no? Que va a solucionar este problema. Luego también otro ya muy conocido, abaratar los costos de los productos de primera necesidad, ¿no? De subsistencia, o sea, la comida, ¿sí? Y medicina, etcétera, ¿no? Abaratar. Esto no hay, pues no existe, no puede ser. Los precios se miden
por la economía de la oferta y la demanda, pero bueno, entonces estas son promesas, digamos, populistas, ¿no? La gente dice, va a abaratar los precios, la papa va a costar menos, el arroz va a costar menos, más barato para los pobres. Entonces la gente dice, entonces eso gana adeptos, ¿sí? Desarrollar las obras públicas, el incremento de la defensa nacional, ¿no? Entonces esa campaña pues populista estaba dirigida a la clase media y a la clase pobre, pues definitivamente, ¿no? Resultado, Callao apoyó a Leguía, ¿no? La provincia fue incógnita, pero bueno, al final aquí sucedió algo, que el partido civilista tampoco tampoco no iba a perder así nomás su poder, ¿no? Entonces empieza a jugar sucio, ahí empieza la corrupción, ¿no? Entonces, miren, en provincias los aristócratas, ¿no? Denuncian a Leguía que hubo falsificación de votos y Leguía perdió casi 15.000 votos, ¿ok? Entonces, aquí viene uno de los grandes errores de Leguía, pero probablemente tenga razón, no lo sé, ¿no? Probablemente ya su gente le había comunicado que los aristócratas no iban a perder el mando así nomás, y lo iban a hacer perder a como dé lugar. Y antes que lo hicieran perder, ¿no? En las votaciones, ¿qué hace Leguía? Con el apoyo de los guardias, ¿no? De la policía, ¿no? Pues deciden adelantarse a esta situación incierta y asaltan Palacio de Gobierno. Es decir, golpe de Estado. Muy mal. Tomaron preso al presidente José Parro, que era civilista, ¿no? Y lo deportaron a Europa. ¿Sí? Leguía entonces asume el gobierno con el carácter de presidente provisorio. ¿Qué significa provisorio? Provisional, pues o sea que no va a estar mucho tiempo, ¿no? Y disuelve el Congreso. Oiga, señores, ¿no les parece conocido la historia? ¿Ah? Claro, pues acá el Perú repite su historia, el problema es que nosotros los peruanos ignoramos, no leemos, no conocemos nuestra historia. Disuelve el Congreso y una vez proclamado Leguía como presidente, ¿ya? Se inicia el régimen llamado la Patria Nueva, ¿okay? Con grandes promesas que el pueblo peruano decía, ahora sí, con este hombre sí, ahora sí. Y muchos fueron leguistas, leguistas, o sea, seguidores de Leguía, ¿no? De Augusto Leguía. Bueno, no hay nada de malo. Yo la verdad que si este hombre pues hubiese cambiado el Perú, o sea, hubiese hecho una patria nueva, probablemente yo también fuera su fans, ¿no? Con el Congreso disuelto, convoca elecciones para formar una Asamblea Nacional, algo que no hizo Vizcarra. Vizcarra disuelve el Congreso, ¿no? Que si se ciertas está bien, pues, ¿no? Pero, o no lo sé, o estaría mal, disuelve el Congreso, pero no llama a una asamblea, o sea, nuestra constitución todavía sigue vigente. En cambio, Leguía sí, llama a una Asamblea Nacional para reformar la constitución, ¿no? Y actualizarla y hacer una nueva, ¿sí? Teniendo como presidente de la asamblea, de esta asamblea constitucional, a Mariano Cornejo, ¿no? Un intelectual que llegó a ser presidente del Senado, seguidor de Leguía, lógicamente, ¿no? Y que también formó parte de la Patria Nueva. Bueno, y en esta constitución, ¿no? Reconocen a Leguía como presidente constitucional. A ver. A diferencia de Vizcarra, que Vizcarra ha llamado ya a elecciones, el otro año son las elecciones, ¿no? Y la gente va a votar. En el caso de Leguía, no. En el caso de Leguía, entra con golpe de Estado, se tumba a José Pardo, entra él a la fuerza a ser presidente, y luego la Constitución, la ley de leyes, lo reconoce como presidente constitucional. Es decir, ya no, él había entrado como presidente previsorio, o sea, provisional, pero ya no. Ahora es presidente constitucional. ¿Sí? Ajá. Esta constitución que fue aprobada en 1920 se encargó de redactar las reformas oportunas que la constitución anterior, ¿no? Estaba vigente, que era de 1860, ¿no? Entonces, ya 60 años
de antigüedad tenía la anterior constitución, esta es la nueva. Eh, Vamos a ver cuáles fueron las más importantes disposiciones. Uy, 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 acá sí una interesante, acá sí interesante. Prolongación del periodo presidencial, que en esa época era de solo de 4 años, prolongar a 5 años. Actualmente 5 también, ¿no? Actualmente. Pero antes era 4, lo prolonga a 5 años. Bueno, está interesante, no tiene nada de malo, ¿no? Pero dice que quedaba la prohibida, ojo acá, prohibida la reelección inmediata. Es decir, Leguía no podía postular de nuevo a ser presidente. Entonces, si eres elegido presidente constitucional en 1920, en el 25 debería salirse, ¿sí? Según la constitución de 1920. Bueno, hasta ahí no hay problema. Reconocer que el Estado profesa la religión católica. En este sentido, Leguía era un fervoroso religioso católico, ojo, católico, no evangélico, católico, apostólico y romano. Y por eso que pone que el Estado peruano es de religión católica, apostólica y romana, ¿no? Se lleva bien con la Iglesia católica. Pero tampoco no dice que hay que perseguir a los que no comparten el catolicismo, ¿no? O sea, hasta hoy en día, el gobierno peruano tiene como en sus constituciones que es católico, apostólico, romano, ¿no? Bien. Se crea el Congreso, los congresos regionales, triste, porque la corrupción se centró ahí, pero bueno. Aparte del Congreso, que había un Congreso acá en Lima, el Congreso que todos conocemos, aparte se crearon congresos regionales, no sé por qué ni para qué, solo para pagar a esa gente comechada. Bueno, ya. Sin embargo, vamos a ver acá viene lo interesante, Para 1992 se presentó una reforma constitucional, es decir, cambio en la Constitución, que permitió la reelección presidencial para que de esta manera, en 1924, que se iban a llevar las elecciones, porque él fue presidente en 1919, 20, 21, 22, 23 y 24, ¿cierto? 6 años, pero bueno, 5 en el 23 debía, ¿no?, fenecer. Pero como él entró en el 19, pero como ese año fue provisional, en el 20 recién rige su presidencia constitucional. 1920, 21, 22, 23, 24. Pero en el 22, en 1922, se presenta un cambio en la reforma constitucional y el Congreso, ¿no? Para que de esta manera, dice, se pueda reelegir, o sea, pueda haber reelección presidencial. De esta manera, en 1924, que según la constitución de esa época, él no debería tener reelección, pero que en el 1922 se cambió. Ya no dice queda prohibida la reelección, sino se puede haber reelección inmediata. Uy, uy, uy. Así cambian, pues, ¿no? Evo Morales también cambió esto en Bolivia. Listo. Entonces, recuerden, Fujimori hizo lo mismo, ¿eh? Alberto Fujimori en los años 90 hizo lo mismo, ¿ya? De tal manera que como único candidato se presentó y en 1926 ganó las elecciones, ¿no es cierto? Ganó las elecciones. El Congreso aprobó por unanimidad el proyecto que permitía la reelección presidencial indefinida. Y en el 26 ya ni siquiera se dijo reelección a la siguiente, no reelección inmediata, sino reelección presidencial indefinida. O sea, Leguía podía seguir postulando todas las veces que quisiera. Imagínense, ¿no? O sea, esto ya pues, pero así es, ¿no? Era tan popular Leguía que la gente pues apoyaba esto, ¿no? Y todo el mundo, sí, ¿no? Bueno. En el 1929 nuevamente sin competidor, pues, ¿no? Y Leguía fue reelegido por segunda vez. ¿Ok? Ya ni siquiera por segunda vez, sino por tercera vez, ¿no? ¿No es cierto? Si hasta de 1920, acá sería por tercera vez. ¿Mm?